Muy buenas noches, estimados intertelevidentes de nuestro programa Comunícate. Nos da mucho gusto saludarlos una tarde más, como lo hacemos ya desde hace 2 años. Exactamente, antier, Jorge, el día 22, cumplimos 22 años, cumplimos 2 años. 2 años. Claro, fue tu cumpleaños, por supuesto, ¿no? El 22 con el 2 años de este nuestro programa. Desde luego estamos al aire gracias a que ustedes siguen aquí con nosotros, que nos ven, que nos mandan sus observaciones, sus sugerencias, así que compartimos con ustedes este segundo aniversario. Nuestro canal el día 11 cumplió sus 2 años y como ustedes ya les hemos informado, el próximo 4 de marzo, en la sede de la Canaco de la Ciudad de México, Reforma 42. Sí, se realizará un acto de tipo académico, de tipo social, donde habrá un simposio muy importante sobre la importancia y la repercusión que tienen las redes sociales en lo económico, en lo político, en lo social. Así que los invitamos, va a estar muy, muy interesante. Les reitero nuestro saludo y esperamos que hoy, aquí con la compañía que tenemos, tengamos un programa muy agradable y de interés para ustedes. Buenas noches, estimados intertelevidentes. Licenciado Jáuregui, muchísimas gracias. Y gracias por aceptar esta invitación otra vez. Nada más que esta invitación nos va a poner un reto tremendo. Con mucho gusto, Jorge. Nuestros invitados va a ser difícil que tengan el nivel que tienes tú, licenciado Jáuregui, porque, como ustedes recordarán, en 2 ocasiones ha estado con nosotros y él es el licenciado Jorge Jáuregui, presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Recursos Humanos. Así que, estimado tocayo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y qué nos cuentas? ¿Cómo va el plan de trabajo? ¿Cuándo te nombraron presidente? Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, es un gran placer volver a estar aquí con todos los intertelevidentes y básicamente con ustedes. Y les puedo decir que a tu pregunta, Jorge, yo fui electo el pasado mes de octubre 2014 en Santiago de Chile como presidente de esta Federación Mundial con motivo del 15º Congreso Mundial de Recursos Humanos. La Federación Mundial se fundó en 1976, va a estar por cumplir 40 años el año próximo, y cada 2 años se organiza un Congreso Mundial. Más o menos reunimos en promedio 5,000 ejecutivos y especialistas de la función de recursos humanos de diferentes países. México ya fue sede de un Congreso Mundial también en el año 2002, que tuve suerte el coordinar y traer a México dicho Congreso. Y bueno, pues ahora nos toca encabezar. Soy el segundo mexicano que encabeza esto en los 40 años casi de vida de la Federación Mundial. De hecho, el primer presidente mundial fue un mexicano también, de Monterrey, Marco Antonio Flores. Entonces, ahora soy el 5º latinoamericano que me toca encabezar. Mira. La Federación Mundial agrupa 650,000 ejecutivos y especialistas de la función de recursos humanos en 5 continentes, 100 países. Y pues estamos a tus órdenes. Pues eres muy activo, tocayo. ¿Qué plan de trabajo tienes o qué tipo de investigaciones estás realizando para que realmente conozcamos la importancia, la trascendencia que tiene el rol del recurso humano, del capital humano, y especialmente a nivel internacional? Con mucho gusto. Mira, Jorge, realmente son 3 los pilares en los cuales estoy fundamentando la plataforma de actividades para mi plan de trabajo. Sí. Mi periodo dura 2 años, hasta octubre del 2016. Correcto. Se entrega mi responsabilidad en el Congreso Mundial de Estambul, Turquía, que se va a realizar a mediados de octubre de ese año 2016. Pero los 3 pilares fundamentales de mi programa de trabajo son: el primero, el difundir las mejores prácticas de capital humano para que las sigan las organizaciones, prácticas que han resultado exitosas para que las organizaciones no solamente eleven su productividad, sino también las oportunidades de crecimiento del personal que trabaja con ellos. Muy bien. El segundo tiene que ver con el crecimiento de la membresía. Ahorita actualmente somos
ya llegamos a 100 países, queremos crecer en países y están los países en lista de asociaciones de esos países, en lista de espera para formar parte de la Federación Mundial. Y el tercer, y no menos importante, punto de esta plataforma de crecimiento, el tercer lugar sería fundamentalmente el tener desarrollo de investigaciones, encuestas y estudios que hablen de la importancia del capital humano en las organizaciones públicas privadas, y es precisamente el que acaba de ser publicado justamente hace breves semanas, en donde habla de la ventaja competitiva del capital humano. En 2015, un estudio que se hace en conjunción con el Boston Consulting Group y que abarcó 3.500 respuestas de ejecutivos, de directores generales, directores de recursos humanos en 103 países de los 5 continentes. A ver, danos un poquito más de detalles, licenciado Jauregui, sobre el por qué y cuál es la temática, cuáles son los resultantes, los datos resultantes de esa investigación que dices que organizó. La Federación Mundial y el Boston Consulting Group, perfecto, BCG, que es una de las principales instituciones dentro del mundo en materia de estudios de capital humano, y que ya esta es la cuarta vez que se hace esta encuesta mundial, y lo que se pregunta fundamentalmente es cómo ve las prioridades, las inquietudes más importantes de parte de los directores capitanes de empresas a nivel mundial, multinacionales, en empresas nacionales importantes, sí, en los países que participaron, y al mismo tiempo cómo ve el factor humano, los propios ejecutivos de recursos humanos. Y ahí salió una lista de prioridades de los temas que más les ocupan y preocupan actualmente, y en una proyección hacia el 2020. Y la característica que salió en primer lugar fue el tema del liderazgo. A ver, háblanos un poquito de esto. La calidad del liderazgo es la que da como un factor primordial la ventaja competitiva de las organizaciones, la posibilidad de un éxito. Hay múltiples factores, no solamente es tiene que ver mucho obviamente el entorno económico, la calidad de los productos, la innovación, su agresividad y productividad en cuanto a atención de sus mercados, pero el liderazgo es el factor individual que tiene más peso, seguido después de cómo gerenciar el talento, es decir, en cuanto a atraerlo, desarrollarlo y retenerlo. Y en tercer lugar, el fomentar los comportamientos y conductas organizacionales apropiadas por parte de cada empresa, es decir, alinear a la empresa, es decir, alinear al factor humano dentro de la empresa para que cumpla los objetivos que se esperan. Entonces son los tres, vamos a decir, las tres prioridades que salieron como resultado de su estudio a nivel global. Es la suma de todos estos 103 países que contestaron. De esta encuesta ya nos expusiste los tres primeros, sí, que es las prioridades: liderazgo, gerenciamiento del talento, comportamiento y conducta organizacional. Eso es viendo, dices, hacia el 2020, pero ¿pudieras darnos de forma resumida de qué problemática parten en cada uno de estos tres puntos? Sí, cómo no. El primero, el liderazgo, es la necesidad de contar con líderes integrales, ¿no? Quiere decir no solamente especialistas técnicos en su capacidad, competencia profesional, sino que sean capaces de nada menos que inspirar a otros, inspirar a equipos de trabajo, a que las personas de un equipo no solamente estén cumpliendo un horario dentro de su actividad, claro, sino que estén comprometidos a hacer el máximo de su esfuerzo, el máximo de su compromiso por ser mejores ejecutivos y personas y líderes a su vez, y esto es justamente el enfoque. En cuanto a gerenciamiento de talento, pues ahí la problemática, como lo señala Rafael, básicamente es en que no basta con tener gente de calidad, sino tener gente de calidad pero alineada a los objetivos de las organizaciones y que estén dispuestos a dar ese extra, porque al final la tecnología está a la mano de cualquier organización que tenga suficientes recursos para hacerlo. Los mercados, la información sobre los mismos también está accesible a quien quiera que se dedique realmente a obtenerlos, pero la diferencia está en que la gente realmente aporte, se alinee y esté comprometida con los resultados y objetivos de la organización. Veo que tienes 103 países ya logrados. Hay mucha diferencia de culturas, de idiomas, de maneras de proceder. Respecto al primer tema, liderazgo, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo organizas tú sesiones, investigaciones? ¿Cómo motivas
a que un director de recursos humanos de Tailandia sea tan productivo, tan líder, como uno de México, o uno de Francia, o de China. Correcto, sí, Jorge, me gusta mucho tu pregunta porque da pie a que se hable de que son temas que esa encuesta no es solamente de un país o de otro, sino es la suma de todos los que dieron. Correcto. Y para que dé una suma de algunas situaciones que realmente los factores son relevantes y son compartidos por esto. Si hay un elemento cultural que es el que debe tener presente cualquier director, y obviamente de recursos humanos con mayor pues énfasis, con mayor razón, el hecho de tener la sensibilidad cultural, ¿no?, de su propio país, de su propia idiosincrasia. Pero al final de cuentas las organizaciones cada vez son más globales, la problemática social de todos aspectos, positiva y negativa, cada vez está más globalizada, más compartida en todo el planeta. Así que en ese sentido las prácticas positivas o las buenas prácticas pues son susceptibles de implementar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se tenga también presente el factor de la cultura propia del país, de la sociedad, de los mercados y de la propia organización. Entonces, podríamos decir la definición, las características del talento humano. ¿Cómo lo harías? Bueno, tomando en cuenta todas esas diferencias culturales. Primero, que haya una claridad desde el punto de vista del grupo directivo, ¿no? El recurso humano no puede estar trabajando aisladamente dentro de una organización por más buenas intenciones o por más preparación tengan los líderes de recursos humanos, sino tiene que estar alineados con las necesidades del negocio, con una previa conversación estratégica con el director general o cabeza presidente de esa organización y los otros directores, a manera de entender, así como tienen un plan estratégico comercial, un plan estratégico financiero de las organizaciones, un plan financiero inclusive de investigación y desarrollo en muchas ocasiones, tengan un plan estratégico de recursos humanos, considerando todos los factores de la propia organización, y que recursos humanos tengan un plan al mismo nivel de las otras áreas. Es un reto y un desafío que es vaya responsabilidad, tocayo, ¿no? Sí, así es, pero es común. En este punto de los recursos humanos a nivel mundial, se pudiera pensar que existen países exportadores de talento, importadores de talento, no sé, algo, porque aquí en México pues vemos cada día más, sobre todo en las empresas internacionales, pues que hay trabajadores o hay recursos humanos pues, de todos los países. Sí, entonces y también mexicanos pues hay por todo el mundo en diferentes empresas. Entonces, ¿cómo está esa situación? Sí, hay algunos países que puedan ser, como pregunté, exportadores, importadores, o ¿cómo está ese aspecto? Pues sí, efectivamente, el mundo está tan globalizado, y no solamente este por ciento, ya lleva varias, vamos a decir, varios lustros ya, sí, varios, pero sí varios, en el cual pues la gente necesita hacerse de talento y se desplaza también hacia donde están las oportunidades de ocupación de ese talento, y se ha desplazado a diferentes continentes incluso, porque no es que el mundo esté creciendo o decreciendo al mismo tiempo, ni en todos los lugares simultáneamente. Entonces es justamente que hay países que tienen una necesidad de atraer talento, otros países que por baja en sus propios mercados de ocupación tienen que desplazarse a otros, pero el tema es que el talento siempre va a ser requerido, ¿no? El talento siempre va a ser requerido, y en el propio estudio pues señala un capítulo específicamente sobre la escasez de talento que hoy, de aquí a los próximos 5 años, en 2020, que se parece lejano, pero van a pasar muy rápido para llegar ahí, son solamente 60 meses, en el cual sale un ranking en el cual México está ahorita justamente en el 5º lugar, en cuanto a que tiene todavía por su bono poblacional, pues la posibilidad de que todavía hay gente pues más disponible realmente para las vacantes, ¿no? Porque pues hay gente que se ha estado preparando, no todas tampoco está la economía creciendo a niveles tan altos como para que cree una escasez de talento, pero sí, como tú dices atinadamente, Rafael, pues el talento tiene y sigue las reglas de la oferta y la demanda también. Se puede decir que al 2020, según lo que acabas de mencionar, México, entendí, tiene digamos un superávit. En ese sentido, el talento mexicano sale, el que no se ocupa. Sí, bueno, hay algo muy reciente, lo que sucedió el domingo, que 2 mexicanos muy talentosos
pues obtuvieron la máxima presea en el cine. Exactamente. Que fue los premios Oscar, no en cine mexicano, sino en cine norteamericano, pero el talento es de aquí, y parece ser que ese talento tuvo que emigrar porque no tenía las condiciones, no encontró las condiciones suficientes para su desarrollo. Entonces México, si tiene, digamos, un superávit, ¿cómo está la situación? Porque también hay mucho talento extranjero que ha encontrado aquí oportunidad. Exactamente, ese es uno de los beneficios, me parece, de una globalización. Mexicanos talentosos pues se demuestra constantemente en el mundo del arte, de la literatura, de la cinematografía, más recientemente, como el caso que señalas de los Óscares entregados el pasado domingo, y que fundamentalmente refuerzan, porque en alguno de ellos ya es la segunda vez que lo obtuvo, en el caso de la fotografía de Manuel Lubezki, pero fundamentalmente yo te diría que la demanda, volvemos al tema, existe a nivel mundial, y mexicanos que lo han demostrado fuera de México también. México, al ser un mercado abierto, pues también es receptor de talento de diferentes partes del mundo, y aquí lo importante es que también la academia, las universidades, los tecnológicos empiecen a trabajar en temas que vayan relacionados directamente con las necesidades de la industria y de las empresas en México en los próximos años, para que lo que se está enseñando en las universidades y tecnológicos, centros de educación, pues responda cada vez más a lo que el país necesita en materia de preparación y competencias. Eso se ve muy claro quizá con lo de, básicamente pienso yo en la reforma de telecomunicaciones, desde luego la energética, y detrás de eso, o al lado de eso, o junto con eso, la educativa, ¿no? Totalmente, y México, por ejemplo, hoy por hoy es un centro de desarrollo y de talento creativo en materia, por ejemplo, de autopartes y automovilística. Estamos entre los 5 primeros exportadores de automóviles en el mundo, dentro de la industria aeronáutica. En estados como Querétaro, por ejemplo, se ve inmediatamente el Bajío en general, en la parte automotriz también, junto con Querétaro, en la materia de que México es líder, y esto no empezó el año anterior, ni hace 4 años, se llevan ya varias décadas en que México ha sido, poco a poco ha ido fortaleciendo la base de infraestructura técnica, competitiva y de producción manufacturera de automóviles de calidad, para llegar a este estadio. Entonces, si queremos llegar al 2020, 2030, tener no solamente estas 2 industrias, que son muy buenas, y estas 2 industrias más turismo, sino otras más, tenemos que tener un programa integral de gobierno, parte académica e industria, de que estemos alineados como lo fue en Japón en los 60s o 70s, que toda su sociedad se canalizó a producir materiales de alta calidad y bajo costo, y que llegó a Japón en su momento a tener esa situación, o la India después en la parte informática y de matemática. Y entonces tenemos que tener ese gran desafío de focalizarnos en 4 o 5 temas que demostremos tener esa clase mundial, para que la industria provea, se nutra primero de la oferta que sale de las universidades, y luego provea de trabajos de calidad, de clase mundial, pero alineados a eso. Yo recuerdo, ahora que mencionaste lo de aeronáutica, pues yo recuerdo que cuando yo era un adolescente, pues había una fábrica de avionetas en San Luis Potosí, creo que de la Lockheed, ¿no? Sí, de la Lockheed, una marca, allí hubo una fábrica o armadora Sí. Ahora, sobre esto que estabas mencionando, históricamente, por ejemplo, la India, China, Corea, pues países que han tenido un gran despegue, ellos, creo que su secreto, o parte de su secreto, desde luego estuvo en sistemas educativos exitosos, pero en gran parte ellos formaron sus recursos en las mejores universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa. Así es. Y luego regresaron, los hicieron atractivos de regreso. Pero digamos, el secreto, digamos, estuvo en que invirtieron mucho dinero, muchos recursos en formar y preparar a esa gente que luego a su vuelta los levantó. En el caso de México, ¿consideras tú que, si se pudiera hablar, que se debería de invertir más en formar aquí esa gente,
o bien invertir más en formarlos fuera. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que tiene que ser una conjunción de todo, no podemos decir una fórmula que excluya a otras porque todas va a sumar y es una buena pregunta. Obviamente la masa crítica principal la fortaleza aquí dentro del país, lo que se puede controlar de todo el país, pero sin descuidar a los mexicanos que están estudiando hoy, que van a estudiar en los próximos años fuera, buscando oportunidades en Norteamérica, en Europa y inclusive en otros países, para que no les perdamos la pista, ¿no? Y propiciar becas hacia esos lugares con mecanismos que hagan que también regresen, que no pierda México esos recursos y simplemente se vayan y que ahí se queden porque buscan y encuentran otras oportunidades que los retienen allí, sino que haya ese tipo de mecanismo, pero eso implica toda una estrategia integral de pensar a largo plazo, por lo menos a 10 o 15 o 20 años, porque si no nos va a ganar es decir, allí hablaríamos entonces de lo que mencionabas, ¿no? De la globalización en el aspecto de la formación del recurso humano. Totalmente. No, obviamente, decir México se va a cerrar y va a crear aquí un sistema educativo muy bueno, pero aquí no, sino que implica globalización. Pues indudablemente, estimados intertelevidentes, ya ven que estamos tocando un tema central y la riqueza de concepto que nos está dando el licenciado Jorge Jáuregui, que es el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Federación Mundial de Asociaciones de Recursos Humanos, pues es muy profunda y te lo agradecemos, Tocayo. Con mucho gusto. Y al tocar este tema tan importante en México, la cuestión de la vinculación de las universidades, el sector público, y que tiene que atravesar por la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué ideas importantes nos das para alcanzar estos niveles de desarrollo de talento humano a través de la vinculación de los empresarios, y en este caso los directores de recursos humanos, con los centros de producción y a través de un canal que existe en México, que es la Secretaría de Educación Pública? Bueno, aquí afortunadamente en la Federación Mundial pues, se cuenta con acceso a programas exitosos y de gobierno, sí que han sido muy visibles a nivel mundial, como es el caso, por ejemplo, la experiencia de Alemania, que ya tiene varias décadas, de su modelo que llaman modelo dual, en el que dan oportunidad a que los estudiantes en sus primeras etapas de una carrera técnica especializada de alto nivel o profesional empiecen a tener contacto con la vida real de la industria, la vida real de lo que es un centro de trabajo, los negocios, los problemas que ocurren en el centro de trabajo, que muchas veces pues no alcanzaría, por mejor estructura que esté una materia académica, pues a darle lo que es la vivencia real de un mundo de trabajo laboral cotidiano. Entonces, en ese modelo dual, por ejemplo, desde que están estudiando, también tienen la ocasión y la obligación de tener, y la facilidad dentro del mundo laboral también, de acceder a practicar lo que están estudiando y vivir lo que es dirigir un grupo, ser parte de un equipo de trabajo, tener un compromiso de un tiempo específico de trabajo, demandas de lo que ocurre en la vida real en una fábrica, en un taller, en una oficina, en un centro de servicio a clientes, etcétera. Entonces, realmente sí, ese tipo de experiencias son fáciles, vamos a decir, no son fáciles de adaptar, pero ya existen, no se trata de inventar, sino de tomar lo mejor que en el mundo ya hay, algo de innovación obviamente siempre es necesario, pero adaptarla a las condiciones propias de eso. Los casos de Corea y algunos países asiáticos que mencionó Rafael hace un momento, pues si nos remontamos 4 o 5 décadas atrás, todos esos países tenían un Producto Interno Bruto menor que el mexicano, un producto per cápita menor que el de México, y una situación de inestabilidad política y social mucha mayor que la de México. Entonces estaban abajo del ranking en general y ahora están ganando 3, 4, 5 veces más en promedio que el mexicano, y están con una serie de proyecciones educativas y proyección general de calidad de vida en promedio por arriba de la que tiene esta. ¿Y cuál fue el punto de distinción para alcanzar este desarrollo? Yo pienso que, como decía bien Rafael, pues en meter la parte de destinar recursos del país hacia fomentar la educación hacia el futuro. Y sujetarse a lo mismo y no desviarse en dos temas que no tienen nada que ver con la educación. Y que estos programas no sean de determinados años. Correcto, sí, pasan más allá de un plan anual, de un plan sexenal o de un plan de corto plazo. Tiene que ser un programa de estadista, de un programa
realmente de generación y una continuidad que va más allá de otros símbolos que no tienen que ver con un programa de largo plazo. Claro. Esto y con una visión que hace que los países, son experiencias, no estamos hablando de algo que lograron gentes de otros planetas, son seres humanos, países más, con situaciones más complejas, que están más atrás que nosotros, y nosotros podemos seguir a nuestro ritmo como México, pero el mundo sigue un ritmo en general mucho más avanzado. Sí. El otro día allí por Insurgentes pasé y vi que hay un gran negocio muy muy grande de autos Hyundai que son de Corea. Exactamente. Acaban de cuando entrar. llegó el de Corea llegó un cochecito de Atos que parecía que no era nada, pero ahora son ya autos de primísima calidad. Y entonces yo decía, bueno, hace 40 años Corea estaba mucho más atrasada que México. Sí, mira, en ese aspecto mi hija compró un carrito de estos y la atención del vendedor, licenciado Jabalí, de maravilla. Hablaba coreano, hablando perfecto español y con una atención que se deshacía el vendedor para causar una buena impresión. Claro, ya estaba hecho el contrato, la compra, pero aún así mostraban una disposición de agradecimiento que no había visto yo muy frecuentemente. Sí, pues es lo que a mí me llamó la atención, de que como, si comparamos México no tiene una marca propia, ¿no? México estamos muy adelantados con se mencionó, pero por un trabajo con empresas de otros países. Pero México muy bien pudo haber tenido, hablando de automóviles, algo propio. No digamos Corea, por ejemplo, en la cuestión de los electrónicos. Está inundado que el mundo. Inundado. Y Corea era menos que México. Sí. ¿En todo? No digamos territorio y población. ¿Y pertenece Corea a tu asociación? Sí, hay una representación. Corea del Sur. Exactamente. Corea del Sur. Corea del Sur, sí. Básicamente, bueno, el tema aquí es que la asociación, justamente, junto a la Federación Mundial, que me toca a mí presidir en este momento, hasta el 2016, es justamente el intercambiar este tipo de experiencias positivas, el tener acceso a planes ya más específicos del área de recursos humanos, qué ha resultado, qué no ha resultado. Hay una página que es la wfpma.com, en el cual pues básicamente está el website o portal de esta Federación Mundial, donde está acceso al estudio que me estoy refiriendo. Ahí se puede consultar, están todas las asociaciones que forman parte de la Federación Mundial, por si alguien tiene interés. ¿No la puedes repetir? Sí, cómo no, es wfpma.com, y las siglas son de World Federation of People Management Association. Perfecto. wfpma.com. Entonces en ese website se puede consultar justamente eso, o vienen los datos de las federaciones continentales, que son 5 las que agrupan a la asociación, y a través de ellas se llega a estos 100 países que la constituyen, ¿no? Está la Asociación Norteamericana, Canadá, México, que para efectos de la Asociación Mundial o Federación Mundial, México está en la zona de Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá. Pues vienen los colegas de los 15 países del resto de América Latina, que tienen asociaciones nacionales muy sólidas, y así los demás países, Europa, África y Asia Pacífico. Pues abarcas todo el mundo, ¿no? Pues sí, es una asociación realmente global, y desde el Mundial, 76 que se fundó, pues es la más característica de la función. Vamos a hacer una pausa, pero antes te dejo una pregunta. Al hablar de la educación dual, te referiste al estudiante. A ver si nos pudieras platicar algo de los profesores, porque en México, a raíz de que en las universidades, en los tecnológicos, se fue formando personal de tiempo completo, se separó al profesor de su trabajo. Antes el profesor trabajaba y daba clases, y ahora casi el que entra de tiempo completo, pues ahí está todo el tiempo. Ya puro libro. Entonces, a ver qué experiencia hay al respecto, así que hacemos una breve pausa. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman
Por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Te decía en el segmento anterior, Jorge, que sí, te habías referido en la educación dual al estudiante. ¿En qué forma se está aplicando ese sistema dual también a los profesores? Sí, como no, muy buena tu pregunta, Rafael. El sistema dual realmente de trabajo, educación universitaria, o educación universitaria trabajo, pues ahí los profesores pues son de dos orígenes, ¿verdad? El profesor del aula, la parte académica, teórica, vamos a decirlo así, y bueno, y el instructor que tienen asignado dentro del centro de trabajo al cual destinan parte del tiempo de su educación misma. Entonces no es un solo profesor que esté en los dos lados, sino que tienen dos, y sin embargo hay una supervisión bien coordinada tanto a nivel de la industria como de la propia universidad, en el que ve el programa integral, ¿no? Claro. Los propios programas que abarcan los dos conceptos. Pero sí, como tú dices, independientemente que así está diseñado el modelo dual en este tipo de modelo en Alemania, y que puede adaptarse a cada país, y de hecho algunos países han adaptado sus propias condiciones, pero lo importante está en que también dentro de los propios instructores de la industria se vayan actualizando académicamente y lo apliquen en el trabajo, como los instructores de las aulas, la parte académica teórica, pues también tengan un contacto mayor con la realidad que están viviendo las industrias y con las necesidades actuales y sobre todo futuras de lo que están requiriendo las propias fuentes de trabajo, ¿no? Sí, esto es básico porque, por ejemplo, yo conozco 2 o 3 lugares donde los maestros, como dices tú, Rafa, pues ya toman un espacio de confort, tienen sus apuntes, van los alumnos, dan buenas calificaciones, ponchan a 2 que 3 y siguen su trayectoria. Pero desgraciadamente los apuntes siguen siendo los mismos durante 5 o 10 años o 15 años. Sí. Y además, claro, yo soy jubilado de UPIXA. Algunos no quieren jubilarse, Rafa, a pesar de que ya pasan 70, 75 años. Sí. Entonces, esto, claro, es una vertiente social, tienen un trabajo seguro, tienen prestaciones, becas, pero los apuntes ahí a veces siguen sin modernizarse. Exactamente. Yo les quiero compartir una anécdota porque es como una tal anécdota en un centro educativo que en mi etapa inicial, cuando empezaba yo en los recursos humanos, antes de ser director o vicepresidente pues, multinacionales y después estas responsabilidades ya, vamos a decir, mayores, de liga mayor. Básicamente en ese entonces empezaba y quería yo acercarme con una institución, no tiene caso mencionar ahorita el nombre, pero que un subdirector de esa institución me decía que pues me negaba mucho el tiempo para dar una cita, para decir pues de qué se trata. Y al final pues sí me recibió, pero me dijo, no, la verdad es que no nos interesa tener un contacto con la industria porque no queremos que se contaminen nuestros alumnos con lo que pasa en una industria. Aquí vienen a formarse académicamente. Entonces esto pues básicamente solamente fue una vez que me pasó, pero me dejó interesantemente marcado con esa mentalidad de pues que la verdad la tienen allí, o la tenían allí en ese entonces, esa persona, esa institución particular,
en particular, pero pues sí me daba una idea de lo que era la visión nada más de estar en un solo campo de la vida y no viendo en el panorama completo, ¿no? Pero afortunadamente el mundo pues ha crecido, ha hecho, es más global, es más competitivo, y eso hace que la competencia pues es el principal factor de que hace que la gente tenga que superarse constantemente en todos aspectos. Fíjate, yo en ese aspecto, Rafa y Jorge, tuve una experiencia muy bonita, porque cuando trabajé en el periódico Excelsior, me enviaron especialmente a Moscú a entrevistar a Gorbachov. Bueno, 28 grados bajo cero, el señor fantasma pues nunca aparecía. Es que era más barato en invierno. Era más barato en invierno. Y dije, bueno, pues ¿qué hago? Quiero hacer reportajes. Pedí a la secretaria de Georgia una experiencia, porque en ese entonces, en OPIXA, fui coordinador de relaciones públicas del plan Escuela Industria. Exactamente. Entonces me dice la secretaria de Educación Pública, ¿realmente quiere saber lo que es la vinculación aquí en Georgia, por lo menos? Sí, señor. ¿Cómo? Fuimos, llegamos a un viñedo y eran muchos niños jugando, 5, 6, 7, 8 años. Y le digo, oiga, yo quiero, ¿dónde están las aulas? ¿Dónde están los estudiantes? Estos son. ¿Y qué están haciendo? Están recorriendo el viñedo, porque Georgia pues tiene un gran potencial de vino. Dice, y están en clase. ¿Cómo que están en clase? Mire, ve cómo aquel corta la uva, la recibe, la pesa, la entrega y la vende. Ah, caray, sí. Y después, este muchacho que ve allá, el barbón, es profesor. Aquí es agricultor, pero termina la sesión aquí desayunan, probamos las uvas, etcétera, y regresamos al salón de clase, y el campesino es el profesor. Ese fue en ese entonces, que cuando era todavía Unión de Repúblicas, la experiencia que tuve yo en Georgia. Y qué conceptos hay ahí, ¿eh? La química, la física, la cuestión económica. ¿Cuánto vale el kilo de uva? Y eran niños pequeñitos. Ahí aprendían los números, las matemáticas, el relacionarse, el saber vender. Y para mí fue una experiencia extraordinaria. ¿Y Gorbachov se quedó para otro caso? No, se quedó para otro. Pero entrevisté a Raiza. Ah, muy bien, su esposa, ¿no? A su esposa, porque le decían el fantasma, por esta razón de que fue cuando inició la perestroika y la glasnost. Nadie lo veía, ¿no? Pero yo sí gocé tremendamente esa experiencia en Moscú. Y me ayudó mucho para esos conceptos llevarlos a la OPIXA, al departamento de Plan Escuela e Industria. Bueno, eso a nivel global y a nivel México adaptado ya al siglo XXI, claro, en su casi segunda década. Sí, ya. Pues es lo que necesitamos experimentar y seguir apuntando en eso básicamente, no distraernos con otros temas que son colaterales importantes para muchos, pero no son para todo el país. Sí, lo que tú decías, la sensibilidad, en este caso de la secretaria de Educación Pública, dice, ¿quiere aprender realmente lo que es la vinculación? Vámonos al campo. Wow. Dije, no, yo quiero las aulas, platicar con los profesores. Ahí están los profesores, nada más que son campesinos. Jorge, mencionaste hace rato un poco lo de la escasez de talento que va a haber a futuro. Sí. Porque yo veo contradictorio eso, porque se cree que en la medida que la tecnología va entrando en las empresas, va entrando en todo el trabajo, como que va sobrando el talento humano. Entonces se me hace un poco contradictorio que se dice eso y tú planteas, digo, no lo planteas tú, es resultado de esos estudios. Así es. Que va a haber escasez. Sí, ¿Cuál es esa aparente contradicción? Es muy interesante tu pregunta, porque el cambio está llegando en todos los niveles. Antes se suponía que nada más eran los oficinistas, cuando se hablaba hace algunas décadas de que iba a empezar la tecnología a desplazar a la gente. Nadie se imaginaba hace 30 o 35 años que iba a haber computadoras en casi cada escritorio. Sí.
que iban a desaparecer prácticamente, excepto algunos niveles privilegiados todavía, pues es la secretaria, y ahora lo estamos viendo que inclusive los taxistas están viéndose afectados. Si alguien dice, no, la tecnología va a desplazar a algunos mano de obra por ahí muy operaria, pero los taxis van a seguir, todo el mundo necesita taxis, pues sí, necesita taxis, pero ya no son, como lo podrán ver algunas personas que se dedican a eso, pues ya no, la gente muchas veces en el mundo y estas empresas que existen y que han sido cuestionadas y que son polémicas, pero siguen haciendo sus actividades en la mayor parte de los países del mundo y dan servicios sin necesidad de ser taxista de tiempo completo. Es un convenio entre dos personas, ¿no? Entonces, esos son revoluciones realmente que entonces por eso más que una aparente dicotomía o contradicción, es que realmente la escasez de talento va a estar en función de la necesidad de las sociedades, de la necesidad y de la atención y de innovación de las empresas que para atender esas necesidades humanas, sociales, y la gente va a ir por la mejor opción. Sí. Mientras haya libertad de hacerlo, nadie va a ir en contra de sus intereses por mucho que sea tradicional. Y si no, preguntémosle a la industria de los sombreros que existían hasta los 50 y dónde están ahora. Las aguas embotelladas de grandes dimensiones, pues cada vez son más escasas, son individuales y se venden. ¿Quién pensaba hacer negocio de vender agua? Y ven lo que se ha negocio en las últimas 3 décadas para acá. Entonces, todos esos son cuestionamientos que aparentemente, y va a haber sectores con escasez y va a haber sectores con, pues desafortunadamente, como es la vida en muchos aspectos, de sobredemanda y sobreoferta de gente que si no está calificada o no tiene una habilidad especial aplicable a una necesidad real, pues la va a sufrir. Por eso tiene que tener esa posibilidad de adaptarse y las empresas de estar al pendiente de capacitar a su personal en ese aspecto, pero nadie va a capacitarlo si uno mismo no está buscando esa superación. ¿Y hay esa inquietud en los directores de recursos humanos? Yo pienso que la mayoría sí, porque la mayoría pues tiene que resolver problemas de sus organizaciones, tiene que resolver inquietudes de sus propios jefes, de los directores generales y de otros directores pares de ellos en otras áreas funcionales de la empresa, en donde se requiere esa gente con criterio, esa gente con innovación, esas personas con necesidad y ambición de superarse y de reciclarse, ¿no? Incluso el director de recursos humanos, como tú lo mencionas mucho, está relacionado íntimamente con la economía, con el desarrollo de la empresa. Así es, y esa es la persona o el puesto, la función que tiene el enganche entre el capital y el trabajo, ¿no? Entre las necesidades de la organización, las capacidades de las personas, su alineamiento con los objetivos, y sobre esa es la persona que tiene más contacto con el resto de la organización en su conjunto, quizá con la única excepción de los auditores cuando están haciendo auditoría, pero fuera de eso es el que tiene cotidianamente toda la relación con todas las áreas de la organización y tiene que tener sensibilidad con una alineación estratégica. Incluso en el intermedio hablábamos del lenguaje corporal que tiene el director de recursos humanos. ¿Qué nos dices de eso en cuanto a su poder de comunicación? Bueno, básicamente la comunicación es un factor indispensable para cualquier líder, de cualquier área, especialmente hablando de liderazgo como el tema número 1 que salió en la encuesta mundial, pero también especialmente en funciones como la de dirección de recursos humanos, tiene que obviamente ejercitar pues su capacidad de influencia y sabiendo de que es observado, a pesar de que él no está siendo dirigido a un grupo, aunque no se dirige un grupo, está transmitiendo un mensaje. Aunque está callado, ese silencio le está diciendo algo al resto de la organización. Y lo que transmita él y su comportamiento, como se refleje, pues también está transmitiendo algo. Está transmitiendo 24 horas por 7, como dicen en Estados Unidos, todo el tiempo, y tiene que ser sensible a eso y que su equipo de trabajo, no solamente él, pues también esté alineado, ¿no? Claro. Has mencionado la importancia estratégica del recurso humano y eso implicaría que las empresas cada día deban de invertir más recursos en mejorarlos, en actualizarlos, en hacer reingeniería de acuerdo a los cambios tecnológicos, pero al parecer, por lo menos de lo que yo sé, en México como que ha ido decreciendo la inversión en el recurso humano. ¿O cómo ves? Yo pienso que, no, yo creo que depende qué sectores o qué regiones de México, qué giros industriales, ¿no? Porque como todo en países como el nuestro, pues no es
una situación homogénea, estable sí, y pareja. Sí. Casi nada de lo que ocurre en nuestro país se da así, me parece, y como en otros países también en desarrollo del mundo, ¿no? Por lo que yo tengo acceso a ver y conocer, pero básicamente yo lo que sí diría es que hay sectores que sí son de vanguardia, hay empresarios, empresas y directores y jefes de recursos humanos y especialistas que sí están enfocados a precisamente a generar esa actualización, esas competencias, desarrollarlas en sus propias organizaciones, en sus propias personas, porque ponen el ejemplo en eso, y hay desafortunadamente pues también otras que pues están viviendo la supervivencia diaria de su operación y les impiden, o su propia estructura del negocio no les da para pensar en más allá de pues ahora sí que facturar, producir, sí, cobrar y alcanzar a pagar la nómina, perdón, y quedarse en eso, ¿verdad? Pero yo pienso que en general, si no, ninguna empresa invertiría en su factor humano si se veía que era un dinero tirado a la calle, ¿no? Las grandes empresas, las empresas exitosas, los grupos y los creadores como Steve Jobs y todos los que hemos visto que realmente han cambiado la manera de pensar de las organizaciones y de vivir de la gente con los productos que ofrecen, creando mercados que no existían hace 5, 4, 3 lustros atrás, es porque lo han hecho por ese liderazgo, esa innovación y ese convencimiento de que la gente es la que hace la diferencia, ¿no? Sí. Jorge, pues nos quedan 10 puntos o 14 puntos todavía. Bueno, en la encuesta es muy amplia, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, menciónanos. Después del liderazgo, decía, es el gerenciamiento del talento, el ranking de prioridades, el comportamiento y la conducta organizacional que debe tener el número 3. El 4, las estrategias que debe tener la empresa, una estrategia de recursos humanos validada por la alta dirección, con recursos propios asignados a estas estrategias. El número 5, compromiso de los empleados. Sin los compromisos de los empleados, bueno, no se da absolutamente nada, pero hay que destacarlo porque implica renovarlo continuamente. No se da por una sola vez y ya se tiene para siempre, como atinadamente lo dice Rafa. En el punto 6, la planeación estratégica de recursos humanos. El punto 7, el que las empresas trabajen con modelos de competencia y de carrera. El punto 8, el que el departamento de recursos humanos sea un factor de comunicación de los programas, de los eventos, de los comportamientos necesarios. El 9, el gerenciamiento del propio desempeño, porque hay que evaluar el desempeño, hay que mejorarlo y hay que estarlo evaluando. No se puede dejar simplemente que las personas trabajen a su libre albedrío sin que nadie tenga una sesión de información de retroalimentación con ellos. Y obviamente la comunicación y desarrollo, que aunque engloba todo, como función de comunicación formal está en el lugar número 10. Pues son los 10 prioridades, sí, en ese orden que resultaron del estudio mundial que hicieron ustedes. Así es, exactamente, se dio a conocer hace escasamente 2 semanas y media. Y nos decías tú, licenciado Jauregui, ¿quiénes, cuántos y dónde participaron? Se participó en un total de 3.500 ejecutivos, directores generales y directores de recursos humanos de 103 países de los 5 continentes, sobre las perspectivas que veían sobre factor humano, capital humano en las empresas. Ahí también salió el tema de la escasez de talento hasta el año, dentro de 3 lustros, 2030, en donde México sale también una calificación de que 1 de cada 12 de las posiciones que se busquen no va a poder ser cubierta con talento apropiado, el 8%, si sigue una tendencia, eso es como fue calificado por los propios encuestados, esos 3.500 que respondieron, bueno, la parte que fueron de México, en el sentido de que veían que hacia allá, si no cambia radicalmente la manera de educar, formar y al factor humano de aquí, los que están empezando ahora la primaria, pues va a ser muy difícil que, pues con estos esquemas actuales, dentro de 15 años, cuando una tecnología que imaginemos cómo va a ser en 15 años, y con una formación en materia de lenguaje, no solamente de otros idiomas, sino de computación y de trabajo en equipo y de trabajo virtual, y todo lo que vemos con la robótica y todo lo que estamos viendo. Entonces, pues si sigue así nada más, pues se estima que puede haber una escasez de menos 8%, por abajo de otros países, aún así como Japón, o inclusive Reino Unido, España, China, etcétera. Yo conocí hace tiempo un caso de que en Huatulco un grupo de japoneses iba a levantar un hotel. Sí. Se hicieron todos los trámites, permisos, suelo, etcétera, etcétera. Dijeron, los directivos somos japoneses, Y los empleados
¿cuántas secretarias mexicanas hablan japonés? Se suspendió, porque ni trabajadores ni personal administrativo pues hablaba japonés. Entonces ahí se perdió una gran oportunidad, que esperemos no se repita esta situación en los próximos años, ya que el grado de vinculación, como apuntabas tú, que muchas empresas mexicanas ya están siguiendo el sistema dual, parte trabajo, claro, y parte investigación. No, y gente que esté dispuesta a, por ejemplo, no solamente manejar otro idioma, o sea, hacer una especialidad técnica, e incluso estar dispuesto en un centro de servicio global a trabajar dentro de todas esas capacidades que te trabajar en un turno de la madrugada, porque en el otro resto del mundo pues es el día. Sí. Entonces, sí, toda esa actitud inclusive de adaptabilidad y no decir, no, pues mejor me quedo en la comodidad. Exactamente. Me voy a dormir a mis horas, me pongo mi pijama y mi gorro, ¿no? Mencionaste que fueron 3.500 ejecutivos los entrevistados o encuestados para este estudio. Tomando en cuenta que todo esto es alrededor del recurso humano, ¿no tienen previsto, digamos, realizar algún estudio en relación con los que forman el recurso humano, digamos, la educación pública, la educación privada, es decir, los que educan, tener algún estudio para ver ellos qué opinan o qué prevén para, digamos, o qué sugerencias hacen? Sí, es muy interesante tu pregunta, Rafa. Este es, como mencionaba al principio, este es el cuarto estudio consecutivo que se hace en este respecto. Ya podemos manejar pues tendencias, pero es básicamente sobre todo de las personas que tienen a su cargo la necesidad del recurso humano, porque es nuestra federación, es nuestro tema, ¿verdad? Claro que un enfoque más, vamos a decir, integral, más socialmente extenso, pudiera pensarse en una situación de ese tipo que implicaría pues otro tipo de logística, de tiempo, pero es interesante porque al final es un tema estructural de los países, no solamente queda en la función de recursos humanos. En este momento queremos consolidar la tendencia desde que estamos analizando, hacerlo en más países, pero no descartamos el hacer con otros organismos o instituciones mundiales que también existen, hacer una situación de este tipo, ¿no? Buscamos alianzas en todo momento en este sentido. Sí, porque aquí en México se hizo, no recuerdo qué organismo lo hizo, y fue, claro, no fue tampoco con la escuela, sino fue con los recursos humanos, pero preguntándoles qué es o cuáles son las deficiencias que encuentran en los recursos humanos, con la idea, según los que hicieron ese estudio, de pasar todo eso a quien correspondiera, ¿no? En este caso al sector educativo, tanto público como privado. Lo que sí es una tendencia global es que básicamente cada vez hay que acercarnos más la parte académica, la parte industrial, la parte educativa, para hacer una cosa que vaya compaginada, porque a veces hay que reciclar a las personas que salen para adaptarlas a las necesidades de las organizaciones. Sí, pues a mí todavía en los finales del siglo XX me tocó ver cómo en el caso de la Secretaría de Educación, sobre todo en los tecnológicos, cómo a raíz de todas estas experiencias de Europa, de Australia, de la educación dual, de la educación por competencias, cómo se implantó en todas las carreras de los tecnológicos lo que llamaron un semestre de estancia en las empresas. Entonces, creo que el octavo semestre o el noveno, no recuerdo, todo el semestre estaban en una empresa de acuerdo a la carrera, mediante convenios que hicieron con las empresas, y después regresaban a concluir su carrera, pero ya con ese bagaje de haber estado un año en la empresa. Yo ya pues me retiré, supongo que ha de haber estudios de esos resultados, no sé si tú tengas alguna información, porque ya eso cumplió, pues yo creo que 20 años ha de cumplir esa experiencia. Y yo creo que es parte de lo que se invita a hacer en todos los países afiliados, es de que haya continuidad en eso, ¿no? Volvemos al tema de los programas anuales o incluso menos, sino que realmente haya continuidad de ciclos largos para que dé resultados. Y que no se politicen tanto, ¿no? Indudablemente. Entonces, hemos visto, y tú lo has apuntado muy
acertadamente, que el mayor desarrollo educativo se da en los sectores industriales. En México tenemos zonas donde no hay mucha industria y por ahí saltan a veces algunas situaciones incómodas, ¿no? ¿Qué sugerencia tú darías para que esos muchachos en época de estudios realmente se vinculen con el sector productivo industrial, y no solamente regional, de la comarca, del estado, sino nacional y también internacional? Sí, es un tema muy complicado, primero porque implica sobre todo manejarlo a nivel internacional, pero yo diría que la oportunidad para esos jóvenes, ese talento que está ahí disponible y que desafortunadamente a lo mejor no tienen un centro industrial de trabajo cercano, pues empezar con los emprendimientos propios, ¿no? Hay como vivir la experiencia de emprender algo diferente, no solos, desde luego acompañados, y es donde tiene que haber más apoyos quizá de todo tipo, institucionales, privados y públicos, para que ese emprendimiento se da, ¿no? Los grandes negocios que hoy se tienen en el aspecto tecnológico a lo mejor no existían hace 25 años, no. 20, y sin embargo hoy son empresas de gran valor y que valen miles de millones de dólares, que generan muchos empleos y que generan cambios en la vida para bien de muchas personas, de millones de ellas en todo el mundo. Entonces yo diría que el emprendimiento y el autoemprendimiento es uno de las salidas a eso. Pues ya hemos llegado al final del tiempo. Te agradecemos, Jorge, que hayas estado con nosotros. Yo creo que todavía queda mucho que comentar sobre esto. Esperamos que próximamente puedas aceptar otra invitación. Con mucho gusto con ustedes. Y pues de momento te agradecemos tu presencia, Jorge. Buenas tardes. Incluso permíteme, Jorge, licenciado Jáuregui, agradecerles a ustedes, estimados intertelevidentes. Estuvimos con el licenciado Jorge Jáuregui, presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Recursos Humanos. Licenciado Jáuregui, tu teléfono, correo, Facebook, para que se comunique contigo, por favor. Un email que es el ¿sí? jorgeandres.jauregui@gmail.com, y me pueden hacer haga un poquito más despacio. jorgeandres.jauregui@gmail.com o el wfpma@gmail.com también. Bueno, te agradecemos muchísimo y ojalá que estés muy pronto con nosotros otra vez. Muchas gracias, buenas noches, estimados televidentes, hasta el próximo martes.